Hola a todos. Como vieron en la presentación, hoy vamos a hablar de las propiedades de la multiplicación. Pero antes les quiero aclarar a qué se le dice propiedad en matemática. Cuando hablamos de números o de operaciones, como la suma, la resta, la multiplicación y la división, estos números o estas operaciones tienen características propias. Y a eso es lo que llamamos propiedad, a características propias de los números o de las operaciones. Los invito a conocer las propiedades de la multiplicación. Antes de comenzar a hablar de las propiedades de la multiplicación, vamos a recordar cuáles son sus partes. En toda multiplicación, los números que se multiplican se llaman factores y el resultado se llama producto. Ahora sí, propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es la que plantea que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden en que estén escritos los números de una multiplicación no van a cambiar el resultado final. Por ejemplo, yo puedo hacer 8 por 7 o puedo hacer 7 por 8 y en ambos casos el resultado va a ser 56. O bien, puedo hacer 3 por 4 o 4 por 3 y el resultado también va a ser 12 en ambos casos. Siguiente propiedad, asociativa. La propiedad asociativa en primera instancia plantea que si yo tengo tres números para multiplicar, por ejemplo acá 4 por 5 por 7, yo puedo cambiar el orden en que voy a resolver esa multiplicación, o sea, puedo agrupar de formas distintas. El paréntesis me indica cuál es la primera cuenta que voy a hacer, o sea que acá tendría que al 4 lo voy a multiplicar por el resultado de 5 por 7. Esto me va a dar 35 por 4 es 140. Pero ¿qué pasa si hago 4 por 5 primero, que me da 20, y a 20 lo multiplico por 7? Obtengo también 140. Entonces, no importa de la manera en que yo agrupe estos tres números, si agrupo los dos últimos o los dos primeros, el resultado en ambos casos va a ser el mismo. Pero también la propiedad asociativa es la que nos permite a nosotros desarmar algún factor o los dos factores de una multiplicación, o todos los factores, porque puedo tener más de dos también, en otras multiplicaciones y el resultado no va a cambiar. O sea, lo que hacíamos, por ejemplo, para multiplicar este tipo de números. 4 por 50 es lo mismo que 4 por 5 por 10. Desarmábamos el 50 en 5 por 10. Bueno, eso es que estamos aplicando la propiedad asociativa. Fíjense en el segundo renglón, tengo 12 por 5, que es igual a 4 por 3 por 5. ¿Y por qué son iguales? Porque 4 por 3 es lo mismo que 12, escrito como una multiplicación. Fíjense el último ejemplo, tengo 6 por 14, desarmo el 6 en 2 por 3 y desarmo el 14 en 7 por 2. Entonces, esta multiplicación va a tener el mismo resultado que toda esta multiplicación. Y estamos aplicando la propiedad asociativa. La propiedad distributiva es la que se aplica cuando tengo una multiplicación de un número por una suma o una resta. ¿Qué es lo que plantea esta propiedad? Que si yo tengo una multiplicación entre un número y una suma y una resta, lo que puedo hacer es a ese número multiplicarlo por cada número de la suma o de la resta y después sumar o restar esos resultados dependiendo del signo que tenga acá adentro. Fíjense acá en el ejemplo. El primer término que tengo acá dice 12 por 3, o sea, el número que está afuera por el primero, más el número que está afuera por el segundo. ¿Sí? En el segundo ejemplo tendría 18 por 8 menos 18 por 6. Si yo primero resuelvo la resta y después multiplico por 18, me va a dar lo mismo
que si hago 18 por 8 y a este resultado le resto 18 por 6. Pasa exactamente lo mismo arriba. Si yo multiplico 12 por 3 y después le sumo 12 por 5. 3 más 5 es 8, 8 por 12 es 96. 3 por 12 es 36 y 5 por 12 es 60. 60 más 36 también es 96. Si quieren pueden comprobar con alguna calculadora el ejemplo con la resta. Vamos por la penúltima propiedad, la propiedad del elemento neutro. ¿Qué es lo que plantea esta propiedad? Que todo número multiplicado por 1 es igual a ese número. Algo que tal vez ya lo sabíamos, pero no sabíamos cómo se llamaba. Bueno, cuando multiplico un número por 1, obtengo ese mismo número porque se cumple la propiedad del elemento neutro que tiene la multiplicación. Y la última propiedad recibe el nombre de propiedad absorbente. ¿Cuál es la propiedad absorbente? La que indica que cuando multiplico cualquier número por 0, el resultado siempre es 0. Es decir, no importa qué número vaya a multiplicar por 0, siempre el producto de esa multiplicación va a ser 0. Ahora que ya vimos cuáles son las propiedades, vamos a ponernos a trabajar con las actividades propuestas. Chao.